Históricamente las FARC fueron el grupo más grande, el grupo insurgente más grande que tuvo el país y además el más prolongado. Fueron la guerrilla más vieja en un momento, tenían casi 60 años de actividad, de historia. En 60 años pasas de 1 a 33 frentes que llegaron incluso en una época a poner en jaque zonas estratégicas del país, como el páramo del Sumapaz, también como toda la zona del Caquetá, en el sur del país, el Putumayo, donde fueron muy fuertes. Las FARC son un grupo insurgente revolucionario que se crea más o menos a mediados de la década de los 60. Era efectivamente una guerrilla de corte marxista-leninista, es decir, vamos, con una fuerte orientación ideológica comunista. En 1959 ocurre un fenómeno político en la región que es la victoria de la Revolución Cubana. Eso hace que haya un estallido de entusiasmo revolucionario en el continente y surgen toda suerte de grupos guerrilleros en el continente, en México, en Venezuela, en Perú. Y en 1965 esos reductos que no habían negociado con el régimen de Rojas Pinilla toman la determinación de aliarse con el Partido Comunista y en 1964 surgen específicamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las FARC en su origen fueron una guerrilla agraria, es decir, uno de sus puntos fundamentales y en su formación fue la reforma agraria y de una manera un poco más tangencial, aunque no dejaba de ser importante, también tuvieron un origen muy vinculado a el Frente Nacional y a lo que ellos llamaban como esa gran traición a las guerrillas liberales de los años 50. Esta guerrilla nace como producto de una ofensiva militar del gobierno de Guillermo León Valencia en 1964, porque en el norte del Tolima habían tomado la determinación de establecer lo que se denominaron repúblicas independientes, es decir, abstraerse del dominio político del gobierno de la época, y eso originó una campaña militar muy fuerte del gobierno que, digamos, fue el incidente para que tomaran la determinación de surgir como grupo armado y revolucionario independiente, denominándose Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La fecha es 1964, es el momento en donde surgen y salen a la luz pública como una organización armada y militar que pretendía derrocar al gobierno e imponer un proyecto político, digamos, dentro de los parámetros de lo que ellos consideran proyecto político de izquierda. Entonces, el otro elemento, digamos, que configura la estructura ideológica de las FARC es que ellos retoman la idea de establecer una oposición al Frente Nacional, que había sido la forma como los partidos políticos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador, habían establecido un acuerdo para cesar la violencia de las décadas del 30, del 40 y parte del 50 y repartirse de manera equitativa y homogénea la dirección del Estado. Esto indudablemente restringía la posibilidad de que terceras fuerzas pudieran entrar al panorama político. Por esa razón, es una de las justificaciones que este grupo toma para poder saltar a la palestra pública tomando las armas. Las FARC siempre tuvo una agenda política muy clara, muy centrada en la reforma agraria, pero también centrada como en transformaciones, principalmente del campo, y posteriormente empiezan a incluir otro tipo de reivindicaciones, como por ejemplo que la reforma agraria no solamente era un tema de entrega de tierras, sino tenía que ser un tema de modificación integral del campo para que el campesino o la economía campesina pudiera desarrollarse plenamente. También empiezan a incluir una serie de reivindicaciones de representación política de las regiones y de las, por decirlo así, de su base social territorial. El propósito de las FARC era implementar una república socialista sobre la base del derrocamiento del gobierno impuesto por vía de un levantamiento popular liderado militarmente por ellos. Las organizaciones guerrilleras tenían también una base política y buscaban promover una base política. Esa era una de las cosas que hacían. Y por el otro lado, ya en lo que eran los avances militares, pues las FARC tuvieron varios momentos. Llegó un momento, por ejemplo, que dijeron vamos a crecer a toda costa, ¿sí? Después de la muerte de Jacobo Arenas, después de los bombardeos en los 90 de Casa Verde, las FARC dicen vamos a crecer a lo que dé el tarro. Y eso implica todo lo que sea necesario para crecer, lo vamos a hacer. Y ahí es donde las FARC empiezan a cruzar límites como de autocontención. Por ejemplo, no solamente secuestrar a personas de la élite, que ellos consideraban como retenciones con todo tipo de propósitos,
sino a hacer pescas milagrosas, bloqueos de carreteras, secuestros masivos de ciudadanos, a intentar presionar por todos los medios posibles al Estado e ir avanzando. Entonces eran unas FARC mucho más agresivas, mucho más a la ofensiva, y en eso pues por supuesto hubo todo tipo de violaciones de derechos humanos. El modo de actuar de una guerrilla es no enfrentar militarmente de manera directa a las fuerzas militares del Estado, porque obviamente tiene una inferioridad militar. Y en esa acción, durante todas sus 5 décadas de funcionamiento, de ejercicio, cometieron toda suerte de crímenes, crímenes graves, crímenes de lesa humanidad, crímenes, digamos, que atentaron contra la dignidad de una parte sustancial de las personas, de todo tipo, secuestros, masacres, voladura de puentes, uso de armas no convencionales, reclutamiento de menores de edad, asesinatos en personas protegidas, es decir, toda una amplia mosaico de conductas criminales que caracterizaron una parte de su accionar. Cuando empieza a llegar la coca o las primeras siembras de coca a Colombia, pues las FARC terminan encontrando que cobrar impuestos a esa siembra de cultivo de coca, digamos, era una cosa bastante rentable, mucho más rentable que cualquier otra cosa que habían tenido en el pasado, que era básicamente recuperación de tierras, donaciones, impuestos, o sea, extorsiones a empresas que hacían presencia en el territorio, a ganaderos, a terratenientes, digamos, a cualquier tipo de economía formal e informal. Además, logran una cosa que es muy interesante y es recoger la base cocalera. O sea, la base de campesinos cocaleros. Las FARC terminan representando en gran parte la reivindicación pues, de ese campesinado que por primera vez empieza a vivir más o menos decentemente gracias al cultivo de coca. La militancia de las FARC es muy diversa, tenían una conformación diversa. Uno de los aspectos, digamos, más problemáticos de su estructura es que en muchas regiones reclutaban a niños desde edades muy tempranas, 13, 14, 15 años. Eso no solamente constituye un delito, sino que además hace que su fuerza militar sea muy endeble desde el punto de vista operativo. Entonces, muchas de las formas con las que la guerrilla accedía a ese tipo de muchachos, por ejemplo, era cuando hacían presencia con estrategias de seducción. Eso también lo hicieron los paramilitares, incluso hasta el propio ejército lo hacía, y es presentar como a los mejores en los pueblos, empezar a dar ciertos regalos, decirle al chico, mira, en la guerrilla hacemos esto, somos muy respetados, el arma en estos municipios termina siendo vista como un asunto de respeto, y ahí hay tantas historias como arroz. O sea, tú puedes encontrar, por ejemplo, historias de niñas, especialmente las mujeres que estuvieron en la guerrilla, que te decían, bueno, era irme a la guerrilla y tener cierta autonomía con mi vida, o mi papá me iba a cambiar por 3 chivos y un bulto de arroz. También dentro del comportamiento de las guerrillas hubo matrimonio forzado, entonces también estaba el caso del guerrillero que pasaba y le decía al papá de la chica, mire, le doy 500.000 pesos y yo me llevo a la niña para que sea mi esposa, y pues finalmente en las familias campesinas, algunas familias campesinas dijeron, ah, bueno, pues eso no es tan malo porque ella va a ser la esposa. A la niña jamás le preguntaron, ¿no? Hay múltiples formas de reclutamiento, ¿sí? Muchas por voluntad propia, otras porque en regiones del país en donde la acción del Estado es muy precaria, no había ninguna otra posibilidad. Hubo formas de reclutamiento forzado, es decir, en donde personas de manera involuntaria eran llevadas a conformar las filas. Hubo formas, por ejemplo, en las que hacían reuniones o fiestas y las personas terminaban reclutadas haciendo parte de las filas del grupo, pero fundamentalmente, digamos, era un reclutamiento que apelaba a capturar a personas que hacían parte o que eran habitantes de las zonas en donde ellos ejercían control militar y político. A finales, digamos, de la década de 2000, las FARC toman la determinación, cuando es elegido el gobierno de Juan Manuel Santos, que reemplazó a Álvaro Uribe Vélez, de establecer formalmente diálogos hasta que se monta una mesa de negociación en La Bala con mediación de Noruega, y en ese momento las FARC toman la determinación de dejar la lucha armada, de formar un acuerdo con el Estado y de desmovilizarse a partir de la entrega de armas. Ellos entregaron alrededor de unas 16.000 armas y más o menos una parte, el 80% de su fuerza armada, se desmovilizó y regresó a la vida civil. Y el acuerdo se firma formalmente en 2016. En diciembre de 2016 el acuerdo entra en vigor totalmente. Las FARC pasan a la vida civil,
se establece la Jurisdicción Especial de Paz, se establece la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y se establece la Comisión de la Verdad como las instituciones que surgen del Acuerdo de Paz y en las cuales se supone que se pone punto final a la confrontación entre el Estado, las fuerzas militares del Estado y este grupo guerrillero en particular. Pues el gobierno nacional estuvo muy comprometido con eso hasta el momento de la negociación. Incluso pues un acuerdo de 300 páginas, que es el que se termina firmando, pues termina resolviendo prácticamente todas las dudas que se sembraron en La Habana y se intenta promover como el equivalente a un gran acuerdo nacional. En eso el presidente Santos fracasa, o sea, tiene mucho éxito en lograr que las FARC vengan a la paz y a la civilidad, pero fracasa enormemente en lograr que ese acuerdo de paz se convierta en un acuerdo nacional que nos permita hacer, digamos, como un paso en positivo y avanzar en los propósitos que se necesitaban. Las disidencias están conformadas por dos grupos mayoritarios. El primero es el del Estado Mayor Central, liderado por Iván Mordisco, que tiene, digamos, funcionamiento en el centro del país y en la parte, digamos, del Cauca. Y el otro es la Segunda Marquetalia, que es el grupo que se creó con los antiguos miembros de las FARC, del secretariado, que participaron en la negociación, pero que una vez firmado el acuerdo tomaron la determinación de salirse. Santrich, que fue muerto en Venezuela, Iván Márquez, Alex Romaña y el Paisa, que también fueron muertos durante la confrontación. Entonces, esos dos grupos son los dos grupos sustanciales de disidencias que hoy hacen parte, digamos, todavía de la confrontación y que tienen una guerra tanto con el ELN, uno de los grupos, como con el Clan del Golfo por el control de territorios, esto sí fundamentalmente por temas de comercio y tráfico de estupefacientes, que es la naturaleza del vehículo de la guerra. La Segunda Marquetalia es una disidencia que se va del proceso cuando ya el proceso se firmó, es decir, ellos firman el acuerdo de paz y luego dicen nos traicionaron, no vamos a permanecer en este acuerdo, volvemos a las armas. El Estado Mayor Central hace o agrupó a los bloques, a los frentes que no quisieron hacer parte de la negociación de paz con el gobierno de Santos, digamos que se opusieron al acuerdo de paz desde antes de la firma del acuerdo de paz. En este momento el gobierno nacional tiene una mesa de negociación con ambos grupos, que ha tenido toda suerte de dificultades.